Tenemos nuestra clase número 4 de Cristología. Hemos visto 8 puntos. Brevemente vimos la humillación de Cristo. Hemos mencionado el vaciamiento y la humillación. La kenosis es el vaciamiento, que estando en forma de Dios, Él se vació, es decir, que Él dejó el trono y vino a ser hombre. A eso se le llama vaciamiento. Y la tapeinosis, pues la humillación. La humillación, pues, es venir a la tierra a ser un hombre. En el punto anterior, punto número 8, vimos la encarnación. Él estuvo en forma de hombre con todas las limitaciones humanas. El sufrimiento, cómo fue llevado durante toda su vida en muchas angustias y persecuciones, y luego la muerte y la sepultura. Ahora, para el punto número 9 de esta clase, podríamos explicar brevemente en qué consistió realmente la humillación del Hijo de Dios. ¿En qué consistió? Bueno, consistió en que Él vino a estar unido a la naturaleza humana, con el estatus legal de sujeción a la ley, con todas las debilidades y limitaciones que tal unión comportaba. Y esto de las debilidades es que él sentía hambre, sentía frío, tenía que caminar, se cansaba, tenía que andar kilómetros, no era rico, por tanto no andaba en carrozas, en carros, en caballos, tenía que ir a pie. Así de que como persona, él estuvo totalmente limitado por causa de estas debilidades humanas. Pero nada tiene que ver esto con debilidades pecaminosas, como algunos herejes o algunas personas, incluso no cristianas, han dicho del Señor Jesús. Y han dicho blasfemias y falta de respeto que creo que no vale la pena mencionar en esta clase. Ya algunos de ustedes saben a qué nos referimos. Nada de estas debilidades y limitaciones afectaron la naturaleza divina. Él seguía siendo Dios y demostró ser Dios como Hijo de Dios. Pero también en estas debilidades demostró que era 100% hombre, pero hombre perfecto sin pecado. Ahora, ¿qué significa el texto de Filipenses capítulo 2? Cuando nos dice que Él, estando en forma de siervo, en forma de hombre, Él se limitó o se redujo hasta llegar a ser un siervo. Vamos a leer el pasaje. Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué maravilloso pasaje bíblico. Estando como hombre, se humilló a sí mismo hasta llegar a ser un siervo de los hombres. Ese es un estado de sujeción en el cual uno está llamado a prestar obediencia, y lo contrario sería un estado de reinado, de soberanía o de gobierno, en el que uno tiene derecho a mandar, a gobernar sobre los demás hombres. Cristo podría haber dejado su trono y venir a ser un hombre, y ya eso sería humillación, pero podía ser un gobernante y ya eso sería humillación. ¿Por qué sería humillación? Porque Él ha dejado su trono de gloria en el cielo, que es más alto que todos los tronos, y venir a ser un hombre que tiene que bañarse, asearse, comer y todo lo demás que hace un hombre, ya sería una humillación, pero tendría privilegios sobre los demás hombres, y Él no quiso esto. Él prefirió venir y, siendo hombre, ser más bajo que los reyes, los poderosos y los ricos. Se hizo un hombre obrero, se hizo un servidor de los demás, pero además de familia pobre. Esto fue mucha humillación porque son demasiadas limitaciones.
Quiero que piensen un momento en la vida del Señor Jesús, en su familia. La Biblia no lo describe, pero al hablarnos de que Él se hizo pobre para que seamos enriquecidos, ahí usted puede imaginarse cuántas necesidades pasarían en la familia, cuántos sufrimientos, cuántas angustias. Usted puede pensar en su propia familia, cómo fue criado usted. La mayoría de los que estamos aquí hemos estado en familias que fueron limitadas en la economía. Yo me crié con mucha pobreza y cuando nos iban a dar el pedacito de carne, era el día domingo, que era un pedacito para cada uno, y eso era mucho lujo porque estábamos limitados económicamente, había mucho sufrimiento. Quiero que se imaginen al Señor Jesús con una familia, con varios hijos que habían de José y María, como la Biblia lo describe, varios hijos, una responsabilidad tan grande. Israel, la nación, estaba bajo el imperio romano, total que los pobres sufrían muchísimas aflicciones. Y el Señor Jesús tuvo que criarse en medio de esta gente, en medio de la pobreza y en medio de muchas necesidades. Esa es muchísima humillación. La Biblia nos muestra al Señor Jesús sin privilegios durante toda su vida, desde que era un niño. Y aunque hay una etapa de la vida de Cristo que no aparece específica desde los 12 años a los 30, luego al revisar el resto de los textos que vamos a leer, encontramos que era muy bien conocido entre el pueblo en la ciudad. La gente sabía quién era él, lo cual nos muestra que no vivían con privilegios, no eran ricos, nunca tuvieron, eran obreros del pueblo, reconocidos como obreros con todas las dificultades de cualquier obrero que pueda haber en la ciudad, como muchos de nosotros que en la vida hemos sido trabajadores obreros con un salario mínimo, con un salario muy bajo y que a veces ni siquiera logramos costear nuestros gastos. De la misma manera se conoce así al Señor Jesús. Comencemos entonces por lo que decía la ley en el Antiguo Testamento acerca de las familias pobres. Levítico capítulo 5, versículo 7. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. 2 tórtolas o 2 palominos era el sacrificio pagado por las familias más pobres del pueblo. Y esto está escrito en la ley en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús, cuando vino, Él se crió y hasta que comenzó su ministerio, durante su ministerio, Él estaba bajo la ley de Moisés. Entonces, cuando Él está pequeño, debían sacrificar, igual que todos los demás, corderos, como todos los demás. Pero decía la ley que si la familia era muy pobre y no tenía dinero como ofrecer sacrificios bien pagados, con buena suma de dinero, entonces tenían que las familias más pobres llevar pajaritos, palominos o tórtolas. Esto estaba escrito en la ley. Veamos cuando Cristo nació lo que sucedió. Lucas capítulo 2 del versículo 22 al 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ahí queda comprobado que era de familia pobre, muy pobre. No tenían para ofrecer algo mejor. Veamos el siguiente pasaje bíblico. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Se hizo pobre siendo rico. ¿Por qué era rico? Porque era el rey, era el dueño de todo, era el Señor, era el rey de reyes. Pero Él vino y no quiso ser en la tierra simplemente un hombre rico, ni un gobernante, ni un poderoso, sino que vino y se hizo de los más pobres, de los sencillos del pueblo, para con su pobreza enriquecernos a nosotros, primeramente con su ejemplo, con todo lo que hizo por nosotros, con los dones que nos ha regalado, con la capacidad.
nos enriqueció con su salvación y todo lo que tenemos para servirle a Él. Y como si fuera poco, nos da todas las añadiduras para que nosotros no vivamos como mendigos. Porque, como dijo el salmista David, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor nos ha enriquecido. Leamos. Mateo 8:20. Mateo 8:20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, no tiene donde recostar su cabeza. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, Cristo, no tenía dónde recostar su cabeza. Una vida de sufrimiento, de aflicción y muchas limitaciones. Aquí estamos explicando que el Señor Jesús tenía debilidades como humano, pero no debilidades pecaminosas, sino debilidades de necesidades básicas como los seres humanos que son pobres en la vida cotidiana. Vamos a leer. Juan 6:42. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? No es este el que nosotros conocemos, no es de aquí del barrio, no es ningún poderoso. Conocemos a Jesús, a María, su familia. No es ningún poderoso, no es un famoso, no es un artista, no es un rey, no es un general, no es este de aquí del pueblo. Era muy conocido como una persona del barrio, ¿sí? Vamos a leer. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Entonces el Señor Jesús también trabajaba. ¿No es este el carpintero? ¿No es el hijo de María que ayuda a José en la carpintería para criar a los otros hermanitos? ¿No es un trabajador del pueblo que costea sus gastos para poder hacerle a los vecinos sus mesitas, sus sillas y sus cosas? Tenían un trabajo. Algunos han malinterpretado pensando que era que él tenía una empresa de carpintería que importaba a los Estados Unidos por buques llenos. No, amados, no podemos nosotros hablar de esa manera. Eso es ser un holgazán y torcer las escrituras. Ellos tenían un modo de trabajar y defenderse, pero como obreros. Además, recuerden que estaban bajo el Imperio Romano y Roma no los dejaba enriquecer. Tenían que pagar impuestos duramente, porque la forma de someter a las personas es manteniéndolos pobres, incluso e ignorantes. En el caso del Señor Jesús y su familia, o por lo menos José y María, no eran ignorantes. El Señor Jesús mucho menos, es el dueño de la sabiduría. Pero sí los mantenían pobres, oprimidos. El imperio los mantenía de esa forma. Así queda explicado este punto, en qué consistió entonces la humillación del Hijo de Dios. Pasamos al punto número 10, la necesidad de la encarnación. Les recuerdo que nunca se diga reencarnación, sino la encarnación, que significa que Cristo vino y se hizo hombre. Significa que fue hombre de carne y hueso como todos los demás. Los atributos divinos de amor y justicia de nuestro Dios exigían que hubiese encarnación. Es decir, que hubiese un hombre santo que pudiera morir por los pecadores. Porque la justicia de Dios iba a caer sobre toda la humanidad, por causa del pecado de toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quieren la salvación? Tiene que alguien ser justo y santo, pero no existía nadie. Como no hay quien pague el precio por los pecadores, Dios en su Hijo va a aplicar la justicia. ¿Cómo? Haciéndolo hombre, pero un varón perfecto, con todas las limitaciones humanas en cuanto a lo que ya hemos hablado, pero sin pecados, sin tendencia al pecado, porque todos los hombres por naturaleza tenemos tendencia hacia las cosas pecaminosas.
Se necesitaba un santo verdadero, uno justo verdadero, y solamente el Señor Jesús podría llenar esos requisitos. Entonces es enviado para cumplir una misión, con todas las limitaciones humanas, pero sin tendencia al pecado, sin que se resbalara, sin que estuviera cada día pensando, hoy casi me caigo, hoy casi peco. Lo hizo Dios de esa manera, para que pudiera pagar el precio. Pero en su carne humana, como todos los demás, Dios iba a descargar la ira que debía descargar contra toda la humanidad. Entonces la iba a descargar sobre uno solo, para que la humanidad entera no tuviera que morir. Por tanto, la justicia, el amor de Dios exigía esto. Era de suma importancia para Dios poder salvar al pecador y que el pecador tuviera la oportunidad de creer. Vamos a ver Juan 3:16. Vamos a ver Gálatas 4:4. Vamos a ver Primera de Juan 3:8. Vamos a ver Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Entonces, no había ni un solo ser humano justo, ni siquiera uno. Lo dice la palabra vamos a leer, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 15. Y como no existía ni uno, alguien debía venir del cielo para efectuar una salvación que fuera perfecta. La redención del linaje humano fue el motivo principal de la encarnación del Verbo. La redención del linaje humano fue el motivo principal de la encarnación. La pregunta para un examen sería, ¿por qué Cristo tuvo que encarnar? La respuesta, era la única manera de redimir a la humanidad, de pagar el precio por los pecadores. Pero era necesaria la exigencia de Dios, que cayera la justicia sobre un hombre. Entonces Cristo tuvo que encarnar, porque ya no había ni uno santo, ni uno justo. La encarnación constituyó a Cristo uno de los miembros de la raza humana, lógicamente. Al encarnar, pues se hizo hombre. Bien, vamos entonces, comencemos las lecturas. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Entonces, para que todo aquel que en él cree, si el Señor no encarna y muere por los pecadores, nadie puede ser salvo. Pero al encarnar y morir, podemos creer y ser salvos. Vamos al siguiente. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Qué maravilloso! Cuando se cumplió el tiempo exacto, vino Cristo para poder pagar el precio por nosotros. Cuando se cumplió el tiempo exacto. Siguiente texto. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios como un santo perfecto, para deshacer las obras del diablo, por cuanto todos los hombres han practicado, ¿qué cosa? El pecado. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente texto. Hebreos 4:15 dice, porque tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien. El texto debe volverse a leer porque se leyó mal. ¿Listo? Vamos a leerlo. Bueno, Hebreos 4:15. Porque no tenemos Es correcto. un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora sí lo leyó, perfecto e impecable, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nosotros. ¿Ve la lectura? Porque Él puede auxiliarnos. ¿Y por qué puede auxiliarnos? Porque Él fue hombre y fue tentado en todo. Pero si fue tentado en todo, ¿cómo me va a auxiliar a mí si Él fue tentado en todo y cayó en pecado? No, Él fue tentado en todo, pero se mantuvo sin pecado. Y como Él venció y derrotó el pecado en la carne, porque teniendo carne no pecó, ahora Él puede auxiliarnos a nosotros. ¿Comprendimos el texto? Por eso la lectura debía volverse a hacer, ya que le faltaba una palabrita que se había amputado allí y era necesario tenerla. ¿Listos? ¿Falta un texto? No. queda. Romanos 3:10. Perfecto. Al 15. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Ahí tienen ustedes la lectura de Romanos 3:10 al 15, que dice que no hay justo ni siquiera uno y que todos se han desviado y todos han pecado de esta y de esta y de aquella manera. Y de alguna manera todos hemos pecado. Por tanto, ¿quién iba a morir por los pecadores si no hay quien muera por los pecadores? Entonces Dios tuvo que enviar a uno que es su propio Hijo, que viviera como un santo verdadero para que pudiera morir por nosotros los pecadores. Entonces, así cerramos nuestra clase número 4, Cristología.